el uso. Fíjate, generalmente hablábamos del cigarrillo, ¿no? Y la nicotina, el consumo de tabaco en adultos y en adolescentes. Pero en el último tiempo los vapeadores aparecen como una problemática importante. Actualmente el mercado de vapeadores a nivel mundial está estimado en, escuche bien, 26,75 mil millones de dólares. Esa es la... esto en 2023, se espera que para el 2029 se duplique prácticamente a 50,16 mil millones de dólares. Es una problemática que precisamente ha llamado la atención de muchos y particularmente de la Organización Mundial de la Salud también. Queremos hablar justamente con quien es jefa del Secretariado de Control del Tabaco de la OMS, FCTC, Adriana Blanco Marquizo, que está en línea a esta hora. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, Álvaro. Gracias por tenerme aquí. Entiendo que usted está en Ginebra, ¿no? Sí, exactamente. Okay. Bueno, la tecnología la celebramos porque tenemos la oportunidad de verla también ahí en BioBio TV. Son cifras escalofriantes porque hay un problema de salud relacionado con el uso de los vapeadores. En Chile se han hecho muy común y particularmente en los adolescentes. ¿Qué cifras manejan y con qué hay que tener especial cuidado, Adriana? Bueno, el problema más grande es el que tú estás mencionando, que es el problema del inicio de los jóvenes con estos productos. Muchos de estos productos pertenecen a las compañías tabacaleras usuales y en realidad es una entrada más al mercado de la nicotina. Al público que las industrias están tratando de llegar en este momento son los jóvenes. Es muy fácil ver el tipo de publicidad que estos productos tienen e incluso el mero hecho de los colores, los sabores que estos productos están ofrecidos, porque normalmente son sabores y colores que son muy atractivos para los jóvenes y la propia tecnología, ¿no? Sabemos que a los jóvenes les gustan la innovación tecnológica y esto es como un pequeño elemento tecnológico que tú llevas en el bolsillo. Entonces, realmente, desafortunadamente, esto está siendo una distracción del problema mayor, que es el consumo de tabaco, porque si bien las cifras que se manejan de los cigarrillos electrónicos es muy grande, pero todavía tenemos que pensar que esto es un pequeño cantidad del mercado global de productos tradicionales de tabaco. En algún momento apareció que podía ser una ayuda para dejar de fumar cigarrillos con tabaco, cigarrillos a combustión. Y existía la idea de que esto era bastante inocuo porque era solamente un vapor, y de hecho no les decimos cigarrillos electrónicos como usted lo acaba de hacer, que me parece que es correcto, sino que decimos vapeador, y una denominación que podría atenuar incluso el riesgo implícito en usarlo. ¿Cuál es ese riesgo, Adriana? Bueno, hay muchos riesgos que sabemos en agudo, digamos, ¿no? Y especialmente para los jóvenes, la nicotina es realmente perjudicial para el cerebro en desarrollo. Entonces, para los jóvenes, particularmente, esto es un peligro. Pero el hecho de que se le llame vaporizadores, como tú bien dices, esto es una estrategia, porque cuando uno piensa en vapor, piensa que en vapor de agua, ¿no? Exacto. Agua, una nubecita de agua. Pero esto no es vapor de agua. Esto es un aerosol donde hay muchas otras sustancias, y sustancias que, pueden haber sido testadas como seguras para consumir en vía oral, pero nunca fueron testadas para inhalar, ¿ok? Entonces, cuando pensamos en el cigarrillo electrónico tenemos que pensar en muchos compuestos que la persona está inhalando, que no es lo mismo que tomarlos, ¿ok? Y el problema más grande es que la Organización Mundial de la Salud, que es el organismo que dicta, digamos, las normas en salud, no reconoce a los cigarrillos electrónicos como un medio de dejar los cigarrillos comunes. El problema es que cuando uno va a poner una medida en la sociedad, tiene que pensarlo con una visión de salud pública, no solamente basado en el individuo. Puede ser que para un individuo adulto que ha fumado toda su vida y que por alguna razón no puede o no quiere dejar de fumar, quizás, y esto todavía no está seguro porque los efectos a largo plazo no se conocen, quizás esto pueda ser
beneficioso, quizás. Pero el problema es que en lugar de ser estos los fumadores que están, o sea, los usuarios que están usando estos productos, son los jóvenes, son los adolescentes los que están iniciando con mucha mayor frecuencia que esta otra población que podría, solamente si cambian 100% estos cigarrillos también, o sea, acá no es, y la mayoría de la gente no cambia, la mayoría de la gente usa los dos. Y cuando se usan los dos, probablemente no hay beneficios y hay dudas actualmente en la ciencia, si no es incluso peor porque suman los riesgos del cigarrillo convencional más los riesgos relativos a las sustancias que son propias del cigarrillo electrónico. Fundamentalmente la nicotina también. Doctora, ¿cómo reaccionan los países? Estamos hablando con la doctora Adriana Blanco Marquizo, jefe del Secretariado de Control de Tabaco de la Organización Mundial de la Salud desde Ginebra, Suiza. ¿Cómo están reaccionando los distintos países al uso de los cigarrillos electrónicos? Bueno, hay distintas reacciones. La respuesta es cómo deberían responder, es regulando. Esto no puede entrar al mercado y estar allí vendiéndose en los lugares donde los chicos van sin ninguna regulación. Y los países en general, los que los regulan, han respondido en dos formas de regulación. Una es regulándolos por la prohibición, ¿ok? Han prohibido su uso basados básicamente en el principio de precautoriedad, cuando no se sabe cuáles son los efectos a largo plazo. Otros países los han regulado en distintas formas, regulado como una droga, por ejemplo, una droga, un medicamento me refiero, como es el caso de Australia, por ejemplo, que requiere una prescripción para su uso. Otros países lo han regulado como un bien de consumo. Pero lo importante es que esto tiene que estar regulado y tenemos que estar seguras que hay una barrera que no facilita esto para ser consumido por los jóvenes. Sí, la comunicación de riesgo me parece que además es clave, ¿no? Y la conciencia de parte de los adultos, entender precisamente de que esto no es inocuo, porque la tendencia es a querer comparar qué es más dañino y decir, por ejemplo, mira, por lo menos no está fumando. ¿Qué es más dañino, el cigarrillo a combustión o el cigarrillo eléctrico? Y el dilema no es ese. Ambos son dañinos. Hay uno que afecta particularmente a los adolescentes en el desarrollo de su cerebro, como usted ha señalado, y por lo tanto también la comunicación de riesgo es tremendamente importante, ¿no? Sí, y básicamente es cierto que el mayor riesgo sanitario en general para la salud viene de la combustión, pero lo cierto es también que muchos de estos productos, dependiendo del tipo de baterías y la temperatura a la que las baterías operan, pueden haber ciertos grados de formación de otros compuestos, como se ve en la combustión. Pero el punto más importante es tener claro que para el joven que no fuma, empezar con estos cigarrillos es un daño, ¿ok? Porque van a estar expuestos a cosas que no estarían si no lo utilizaran. Entonces acá no podemos hacer la comparación, pero ¿qué es mejor? ¿Que fume un cigarrillo o que fume un cigarrillo electrónico? No, mejor que no fume, ¿ok? Porque realmente es lo que necesitamos hacer para proteger a los jóvenes. Después, si hay una discusión aparte sobre qué pasa con un fumador adulto, el problema es que para darle la posibilidad al fumador adulto, podemos estar sacrificando una generación nueva que va a entrar en esta adicción a la nicotina. Entiendo. Se entiende. Hay muchas preguntas que nos llegan al WhatsApp a esta hora aquí de la radio, doctor, y preguntan por el vapeador sin nicotina. Por lo tanto, me estoy imaginando qué efecto produce en el organismo de adultos y adolescentes el inhalar este vapor que se produce en el cigarrillo eléctrico. Acá hay un problema. Primero, que se ha visto que vapeadores que dicen que son sin nicotina tienen nicotina, ¿ok? Entonces es muy difícil a veces saber. Segundo, si los sistemas son abiertos, esos cigarrillos electrónicos que uno le puede poner los líquidos, en realidad no hay seguridad de qué es lo que va a ir adentro, cada uno le pone lo que quiere, ¿ok? Y el último problema es que no es solo agua, o sea, acá no se está inhalando vapor, se está inhalando sustancias químicas, como por ejemplo el propilenglicol, que ha sido un excipiente, en muchos medicamentos y que se toma por boca, pero que nadie sabe qué va a pasar cuando se inhala durante años de continuo. Entonces, realmente yo no podría decir que es cero riesgoso. Sí, puede haber un continuum de riesgo, pero para los jóvenes, nuevamente, ¿por qué vamos a intentar
que inicien en algo que puede ser riesgoso para ellos también. Se entiende. Usted ha señalado también, nos preguntan en el WhatsApp nuestros auditores, preguntan, le han escuchado decir, todavía hay un desconocimiento respecto de los efectos a largo plazo. ¿Cuándo estaríamos... a largo plazo, ¿cuándo estaríamos en condiciones de sí tener más, cuánto tiempo tiene que pasar o qué tiene que ocurrir justamente para tener mayor conocimiento sobre los efectos que producen a largo plazo? ¿Es solamente un problema de tiempo? Es un problema de tiempo y digamos, de poner la intención en seguir haciendo estudios en nivel esto. Pero para una comparación, los cigarrillos empezaron a usarse al principio del siglo pasado. Hasta el día de hoy estamos encontrando nuevas cosas que no sabíamos que estaban causadas por el cigarrillo y aún hoy nuevas enfermedades. Por ejemplo, que la incidencia de diabetes aumenta es un conocimiento relativamente nuevo en relación al cigarro, o sea, que lleva algunos años. Entonces, estos productos que llevan 20 años máximo y que además lo más importante, cambian cada día hay productos distintos, con distinta tecnología, con distintos sabores, con distintas... Entonces es un mercado que no es como el de los cigarrillos donde hay un puñado de posibilidades. Acá son cientos de miles las distintas combinaciones y sabores y baterías y formas de usar que hay. Entonces no estamos diciendo, ok, este producto puede ser sano o menos dañino. No sabemos, porque son miles de productos. Entonces, ¿cómo el gobierno va a saber todos esos productos cuál es su rango de riesgo? Entonces, estamos en un momento difícil porque esto está entrando en una retórica de tratar de convencer, como ha hecho muchas veces la industria tabacalera. Cuando las personas empiezan a ponerse nerviosas acerca de la salud, la industria siempre busca una forma alternativa. En principio fueron los filtros. Los filtros no sirven para nada. Los filtros no salvan la salud, no lo hacen sano y además producen plástico, que tiene un impacto ambiental. Después de los filtros, ¿qué fueron? Los cigarrillos light y ultra light, que la única diferencia era que tenían más agujeritos en el filtro. Entonces, cuando la máquina lo fuma, prueban tener menos cantidad de sustancias. Pero cuando las personas lo fuman para obtener la cantidad de nicotina que necesitan, que es la droga adictiva. Por tanto, adaptan su modo de fumar para obtener la misma cantidad que obtienen de un cigarrillo regular. Todas estas son invenciones de la industria para diferir lo que en el largo plazo algún día va a ocurrir, de que esto se va a terminar, digo, ¿no? O sea, que vamos a lograr disminuir la demanda para que ya no haya demanda. O sea, porque no estamos hablando de prohibirlo, ¿ok? Esto es una sustancia adictiva, estamos hablando de disminuir la demanda, que la gente no lo busque más. Y con las dificultades propias, además, que usted mencionaba, la industria tabacalera, como busca esta manera de ajustarse también con la proyección de ganancia que hacíamos referencia al comienzo de esta conversación, al 2029, que aumente a 50,16 mil millones de dólares, con las dificultades para regular que esos números acarrean. Doctora, le queremos agradecer la conversación, la gentileza que ha tenido de hablar sobre este tema tan importante con el Expreso Bio Bio. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Adriana Blanco Marquizo, desde la ciudad de Ginebra, Suiza. Ella es jefa del Secretariado de Control de Tabaco de la OMS.